Buenas. Bueno, para no redundar, sí, totalmente de acuerdo que como lo han dicho la mayoría presentes en la mesa, es que el poner estaciones en cada 200 metros, siento que logísticamente, eficientemente no es... las bolsas de color diferenciado también creo que la experiencia nos dice que es muchos costos y se cargarles esos costos, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de leer ayer la ley 1278, y en el capítulo 2, de los principios, lineamientos e instrumentos, lo primero que dice es economía circular, ¿no? Y un poco para no redundar en todo lo que estamos diciendo, mi reflexión sería que estamos en una etapa de transición de pasar de una economía lineal a una economía circular. Entonces, en esta etapa, en esta transición, tenemos muchos bienes que se han diseñado que principalmente no se pueden ni siquiera reciclar. Un caso es el tecnopor, los neumáticos. Entonces, siento que incorporar en los mensajes, en los discursos, el tema de economía circular, ya no hablar de reciclaje nos da un mayor nivel para poder tener más argumentos cómo disminuir estos residuos, ¿no? Porque siento que si es que se aplican todas estas cosas, igual vamos a tener los problemas que seguimos teniendo: contaminación de ecosistemas, microplásticos, etcétera, porque los productos están siendo diseñados para generar residuos, ¿no? Entonces, y sabiendo que Perú es una economía en el cual importa mucho de los bienes que utilizamos, es como que siento que estamos atacando las consecuencias y no las causas. Y teniendo en cuenta que el Estado es uno de los actores o uno de los mayores compradores en nuestra economía, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto nomás, este plástico se le conoce como cristal, y me parece incoherente que estén en una mesa hablando de residuos y estamos generando residuos pudiendo usar un plato que se puede reutilizar. No necesariamente cartón, quizás un plato de loza que es N veces reutilizable a comparación de este tipo de plástico. Que si es que nos ponemos en el caso concreto, si es que acá hay un tacho diferenciado, o sea, en el mejor de los casos esto va a terminar yo siento que esto va a terminar en lo mejor de los casos en un relleno sanitario, pero 100% seguro que va a terminar contaminando un ecosistema como el mar, como el río. Entonces, siento que desde el Estado podemos, de los que están en el Estado, yo soy del privado, deberían ser coherentes con respecto a qué decisiones toman y cómo compran. Estamos sentados en una mesa de melamine que de acá de 5 años va a ser obsoleto, o va a ser, y este fierro, ¿quién lo va a reciclar? ¿Cómo se va a reciclar? Entonces, esto siento que, estos conceptos generales no están en esta ley. No están en esta ley porque la lógica de que ya pues saco un producto, lo utilizo y lo boto, siento que este aire de economía lineal sigue en esta ley. Entonces, siento que esta modernización también debería estar en esta ley, ¿no? Y para no entrar mucho en detalle, porque coincido con todos los que han dicho en la mesa, siento que por ejemplo, en el tema de que si es que se va a hacer lo de los ecobonos, incorporar a los recicladores base es básico, porque ellos son los que hacen la chamba, ellos son los que... eso sí siento que eso sí sería como que algo no negociable, porque ya no es un trabajo tanto ambiental, sino sociológico, antropológico. ¿Cómo lo incluimos? ¿Cómo lo dignificamos a través del Estado? Porque ellos están en una economía en la cual el Estado les dice: ¿sabes qué? Por ser pobre, por no haber tenido una educación de calidad, esto es lo que te mereces. Y qué bueno que el Estado les dé una mirada desde un punto de vista que le incluye en una economía formal con diferentes variables, ¿no? Entonces, y siento que no es un tema no tanto ambiental, sino es más de cómo, sabiendo que Perú es una economía informal, cómo formalizamos y cómo esos ejemplos lo podemos llevar a otras experiencias, ¿no? Bueno, eso sería, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Sí, de todas las propuestas, el tema, por ejemplo, de responsabilidad extendida del productor o el ecobonus, ¿no? Son propuestas innovadoras, y eso puede ir acorde con ciertas políticas que se están desarrollando a nivel internacional y nacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Acuerdo de París, el tema del cambio climático, una serie de informes que nos dice que estamos a 10 años de una catástrofe, etcétera, etcétera. Y en estas negociaciones climáticas se tiene, por ejemplo, el tema de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Que se dividen en medidas de adaptación y de mitigación. Y cuando hablamos de mitigación se incorpora el tema de residuos sólidos. Entonces, un canal que puede dar instrumentos de financiamiento para estas propuestas innovadoras que puedan venir de
de Estado o de una entidad privada o sociedad civil es la generación de instrumentos financieros para el desarrollo de tecnologías, entre otras cosas. Entonces, tenemos esta propuesta, ya tenemos una ley marco de cambio climático publicada el año pasado, el reglamento está pasando por consulta previa para los pueblos indígenas. No obstante, creo que ya estamos un paso de que la ley ya entre en vigencia de manera completa y pasamos a su implementación. Entonces creo que recursos financieros por las NDCs podría ser una salida para la motivación, ¿no?, de estas propuestas innovadoras. Por otro lado, cuando se hablaba del planteamiento del tema de responsabilidad extendida al productor, como creando el sello de no responsabilidad extendida del productor no red. Y también quisiera recalcar lo que mencionó Lisette o José, que señaló con el tema Perú Limpio. De la Autoridad Nacional del Agua también tiene un programa de promoción de la huella hídrica azul, ¿no?, de aquellas empresas que optimizan su recurso, el agua. Entonces tienen un pequeño premio, ¿no?, una pequeña certificación de empresa responsable con el tema de agua, ¿no? Entonces, igual también de repente, antes de ser disuasivos o ir contra las empresas que no están teniendo estas buenas prácticas, de repente premiar a quienes sí las tienen, ¿no? Porque es muy importante el sello de empresa responsable para el tema de inversiones, el tema de bolsa de valores. Tener un sello de responsabilidad ambiental es importante, no verlo al revés. También sé que este programa de huella hídrica solo ha tenido 10 inscritos en lo que va de estos 5 o 6 años, ¿no? Mucho se cuestiona el por qué, porque es un premio, ¿no? Es un premio, es una certificación nacional, etcétera, ¿no? Entonces, habría que trabajar de repente viendo, por ejemplo, el tema de Residar, ¿no? ¿Cuánto es el beneficio social, ambiental y económico que está generando, y empezar a premiar estas propuestas ya existentes, ¿no? Y hacer disuasivo esto con las demás empresas grandes o pequeñas que estén manejando el tema de residuos sólidos. Y finalmente se está hablando mucho de lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente, y efectivamente es un órgano de creación de normativas, políticas, quizás de centrar la gobernanza, ¿no?, y ver la distribución con diferentes actores, etcétera. Pero no olvidemos que tenemos la ley de descentralización y que las municipalidades tienen autonomía y tienen competencias. Entonces, quizás son las municipalidades quien no, o sea, MINAM no se va a encargar de ser o de fiscalizar, pero sí las municipalidades pueden crear ciertas competencias de fiscalización o supervisión, ¿no? Porque tienen justamente la ley de centralización y otras más, ¿no? La ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales, entre otros. Entonces, más o menos por ahí va el aporte. Muchas gracias, Daniela. Muy interesante lo que has dicho. Coincido contigo en lo que se refiere a ver las cosas al revés, menos punitivo y más promotor. Y has tocado un tema que es gravitante, el de la autonomía, ¿no? La autonomía puede ser positiva en el proceso de descentralización de gobiernos locales, pero también negativa. Mucho del caos que tenemos en Lima es por la bendita autonomía, como me decía un alto funcionario del Ejecutivo, ¿no? Y ya para finalizar, Tania, tus palabras y luego ya... Sí, bueno, muchas gracias por toda la contribución. Bueno, sí, algunos puntitos nada más. El tema es que evidentemente varios de los especialistas han incidido en que hay diferencias en cuanto a municipalidades, ¿no? Hay municipalidades que sí siguen como Surco programas de segregación y qué sé yo, pero lo importante es estandarizar, porque no por vivir en Surco uno merece una mejor calidad de vida, a diferencia de otros distritos de Lima, así como en zonas rurales, ¿no? Entonces, la idea de esto era un poco estandarizar ciertos criterios para, a partir de ellos, que las municipalidades puedan trabajar
¿no? Ahora, lo de las bolsas me parece una buena idea. Pensamos en bolsas biodegradables, pero efectivamente el tema de las mallas que mencionan puede ser una alternativa mejor. El tema de educación ambiental, la formalización de incentivos para los recicladores me parecen temas que debemos considerar también y que son importantes. El tema de la tipificación sí me parece, ahí me quiero detener un ratito, porque sí quiero mencionar que en Chile, por ejemplo, hay multa para las personas que tiran alguna botella en vía pública, en playas, y tienen sanción la multa, ¿no? Y está en el código también. Ahora, en República Dominicana, México son aún más drásticos, no solo es una multa, sino que tienen prisión. Entonces, alguien que tira desechos por ahí tiene pena de cárcel. Entonces, no es tan inviable poner en el Código Penal para que a todas las personas, a cualquier persona que arroje basura, tiene que tener una sanción. No penal, sino jornadas laborales. No es una falta. A ver, el tema que mencionaron sobre arbitrios, sobre la tarjeta Ecobonus, lo que sí quisiera decir es que nosotros habíamos considerado en principio poner el tema de arbitrios, considerarlo como un incentivo. El problema con ello es que es un poco discriminador porque no todos tienen una casa propia, ¿no? Entonces, es analizarlo para el pago meramente de arbitrios. No nos pareció por ahí una idea, pero bueno, podemos trabajarlo igual, ¿no? Y sobre el sello, bueno, también es cosa de reevaluarlo. Nosotros, de hecho, habíamos pensado no tanto como un incentivo positivo, sino como una sanción. ¿Por qué? Porque sí conocemos que existen sellos, pero no puede haber una... ¿Qué pasa? Las personas tienen, yo creo, el derecho de saber que aquella empresa que están considerando como un servicio o aquel producto de una empresa, el ciudadano tiene derecho a saber, así como pasa en los octógonos, ¿no? ¿Qué pasa? El ciudadano compra una botella de gaseosa y sabe que eso es alto en azúcar, sabe lo que consume. Entonces, también la idea es que el ciudadano sepa que esa empresa no está cumpliendo con estándares mínimos de cuidado del medio ambiente, ¿no? Era más o menos esa lógica. Esos puntos quería precisar. Para finalizar, quería agradecerles a todos ustedes. Quisiera dejar bien en claro que para nosotros es muy importante la voz de los especialistas. Si bien es cierto, nosotros podemos tener una iniciativa legislativa, esta no va a ser de ninguna manera al margen de aquellos que saben y que están tratando este problema desde hace mucho tiempo. Por otro lado, también quiero dejar sentado que creo que este trabajo es tan importante que debe ser complementario. Como le decía en una oportunidad al Premier del Solar, no estamos en competencia, sino que tenemos que trabajar complementariamente para que de esa manera un punto tan importante de la agenda como el cambio climático, que tiene una serie de desagregados, en este caso el de los residuos sólidos, tiene que ser tratado con la seriedad del caso. A partir de lo que ustedes nos han señalado hoy día, vamos a hacer modificaciones a los proyectos de ley y luego puntualmente a cada uno de ustedes le vamos a hacer llegar una especie de ayuda a memoria de esta reunión. Y ya individualmente empezar a hacer precisiones, pues nos gustaría mucho de que en la próxima legislatura esto ya esté ingresando en agenda. Les reitero mi agradecimiento y su disposición para colaborar con el Congreso de la República y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Bien, acaba de concluir la mesa de trabajo del congresista Juan Cheput. Vamos a ver si podemos acercarnos para entrevistarlo y que nos dé mayores detalles acerca de las conclusiones de esta importante reunión hacia una adecuada gestión de residuos sólidos municipales. Hay que señalar que el congresista Juan Cheput aprobó, elaboró 4 propuestas legislativas que han sido ya mencionadas durante este importante debate. Bien, nos vamos a acercar entonces al congresista Juan Cheput. En estos instantes se va a tomar la foto oficial con los participantes en esta mesa de trabajo. En esta mesa de trabajo organizada por su despacho. Entre los puntos importantes tratados en esta oportunidad están relacionados precisamente con la gestión municipal.
el proyecto que regula la segregación de residuos sólidos y modifica 3 artículos del decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. De igual forma, la tipificación de la falta de abandono de residuos sólidos, la tarjeta de reciclaje. Si me permite, congresista, una breve entrevista. Acá estamos en vivo para Congreso Televisión. Vamos a ubicarnos acá bien, desde estudios que nos están viendo, y vamos a aprovechar entonces para que nos dé las conclusiones de esta mesa de trabajo programada por su despacho. Entendemos que usted es autor de 4 iniciativas legislativas referidas precisamente al manejo adecuado de los residuos sólidos, un grave problema que se presenta a nivel nacional, pero especialmente en Lima, donde se concentra la mayor cantidad de población. En estos momentos en Lima se están produciendo cerca de 19.000 toneladas diarias de residuos sólidos y es necesario empezar a trabajar en ello. Eso está generando graves problemas de salud pública y también en lo que se refiere al cambio climático. Entonces estamos planteando iniciativas para que el reciclaje sea más productivo, por otro lado para generar una cultura de la prevención y que los municipios actúen en materia de fiscalización en lo que se refiere al manejo de los residuos. Bien, perfecto. ¿Va a haber otro tipo de reunión o se van a ajustar estos 4 proyectos en uno solo? A partir de los especialistas que han venido del MINAN y especialistas de PNUD y de la sociedad civil, lo que vamos a hacer es coger lo que ellos han planteado, hacer algunas modificaciones, sus aportes, y luego hacer otra mesa, pues este es un tema complejo que amerita una cantidad mínima de 2 o 3 reuniones para poder precisar bien los alcances de la ley. ¿Se va a invitar a alguna autoridad municipal, a algunos ejemplos de algunos distritos que están ya aplicando en cierta medida Efectivamente, la siguiente parte de las mesas de trabajo tiene que ver con involucrar a los gobiernos locales y regionales. Está bien. Bien, muchísimas gracias, congresista Juan Cheput, lo felicitamos por este trabajo y nosotros regresamos de inmediato a estudios contigo, Raquel. Como ha visto, se trata de un tema fundamental que requiere pues definitivamente no solo de la atención a nivel de gobiernos locales, regionales y también de la sociedad civil, por supuesto, que son generadores de estos residuos, sino también, por supuesto, del Congreso de la República, que siempre está preocupado por los problemas que tiene la ciudadanía en general. Regresamos contigo de inmediato a estudios. Adelante. Muchas gracias, Elsa. Queríamos hacerle unas consultas al congresista Juan Cheput, pero parece estaba que ya apurado, se retiró, ¿no? Estaba bien apurado. Tenía otra reunión. Bueno, interesante el tema. Incluso nosotros en Congreso Televisión hemos hecho reportajes. Hemos visitado y conversado con pobladores, con autoridades de varios distritos. Tú sabes que Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Caraballo, basura por todo lado. Efectivamente, y sobre todo ahora que se acercan los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, se señala que el camino del aeropuerto también hasta los sitios de alojamiento, pues hay a veces zonas donde se acumula la basura, los vecinos no respetan los horarios de recojo de basura. Y no pagan esto, arbitrios pues, tampoco. Genera un problema. No pagan arbitrios para poder pagar al personal de limpieza, pero también hay un problema de gestión por parte de las autoridades, ¿no? Hay un problema de gestión y porque muchos de los vecinos de estas zonas populosas donde abunda la basura, ellos dicen, nosotros no es que estemos acostumbrados a vivir así, quisiéramos vivir como en Miraflores, como en San Isidro, en San Borja, pero obviamente ellos quieren un plan serio por parte de su autoridad y su alcalde, que les hablen de los horarios, por qué es importante pagar, entre otras cosas, que haya transparencia en la gestión, en qué se utilizan los recursos, porque si no vamos a ver el caos que siempre hay, ¿no? Claro. En cambio, hemos podido conversar con funcionarios de San Borja, de Miraflores, de San Isidro, nos han explicado el proceso que ellos han llevado a tener el modelo que ahora tienen de una buena gestión de residuos sólidos, y una cosa que nos indica, casi todo, bueno, el 90% de los vecinos de esos distritos está puntual con los pagos y es obviamente bastante exigente con su autoridad. Eso es fundamental, porque se trata también de un tema no solo ambiental, sino de salud pública, que es importantísimo y que todos tienen que tomar en cuenta también, por supuesto, especialmente en época de verano, donde hay mayores gérmenes y bacterias, ¿no? Y es un tema también de educación. Muchísimas gracias. Por supuesto. Elsa Iturriaga, que nos informaba desde uno de los ambientes del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Pausa, ya volvemos.